Buenas tardes a todos. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Retos y Desafíos en la Intervención de Trabajo Social en el Servicio de Hospitalización del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, dirigida por nuestra ponente, la licenciada Nilda González Común, trabajadora social del Departamento de Servicio Social del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada González, es un honor tenerla con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, que estamos próximos a nuestro 86 aniversarios de la creación de la profesión de trabajo social, tengo el agrado de poder compartir con ustedes esta experiencia acerca de los retos y desafíos de trabajo social en el servicio de hospitalización del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Recordando que el 25 de julio se celebra a nivel nacional el Día del Trabajador Social. El trabajo social es una profesión cuya práctica promueve el desarrollo, los derechos humanos, el bien común, la cohesión social y la libertad de las personas, teniendo como principios fundamentales la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad, la igualdad y el respeto a la dignidad. Todos estos principios fundamentales que giran en torno a la búsqueda del bienestar social, del bienestar integral de la persona. Recordando que la carrera de trabajo social, cuya filosofía central es el humanismo, en torno gira a valores como la solidaridad. Si viajamos a tiempos remotos, para la creación de trabajo social, este valor abstracto se concretiza aquí en la humanidad a través de la atención de personas que eran consideradas pobres, ¿no? Pobres extremos, personas enfermas, personas desválidas, a través de las limosnas, de darles abrigo, a través de darles comida, y de otras necesidades materiales, ¿no? Para la atención de estas. Entonces, ante la creciente y el aumento de estos problemas sociales, surge la necesidad de organizarse y dar atención a través de un método oportuno, un método adecuado, la atención de estos problemas sociales. Y es ahí donde surge una de las instituciones, que es la Iglesia Católica, ¿no? A través de la virtud de la caridad. ¿Y qué es la caridad? Que era hacer el bien por amor al hombre, ¿no? Perdón, por amor a Dios. Entonces, es la Iglesia Católica esta primera institución que organiza creándose así las visitadoras de la caridad o visitadoras sociales, que generalmente estaba conformado por mujeres, ¿no? Que ellas eran pues de clase media, clase alta, ¿no? Eran de la burguesía, que trataban de dar una mirada hacia la clase baja para poder atender estos problemas sociales y darle así como que influenciar en esta clase alta para la atención de esta población vulnerable. Con el pasar del tiempo, cambia esta forma de ver a la acción social, teniéndose así surgiendo, ¿no? El concepto de filantropía, ¿no? Ya no es un concepto de religioso, sino pasa a algo más laico, donde este concepto que era hacer el bien por amor al hombre, en base, ¿no? A un razonamiento científico y no teológico. Entonces, esta acción social, ¿no? Tenía que ser a partir de teorías, métodos y técnicas de las ciencias sociales. Entonces, ya cuando se da la revolución industrial, ¿no? Y aparecen nuevos problemas sociales, ¿no? O aumentan los problemas sociales, tanto sea de migración, el problema de condiciones laborales inhumanas, el hacinamiento, el trabajo infantil, las epidemias.
se necesita formar personal calificado para la atención de estos problemas sociales. Y es ahí donde se ingresa la formación de estas visitadoras de la caridad o visitadoras sociales, a través, ¿no?, de realizar esta intervención social, pero con el uso de teorías, métodos y técnicas de las ciencias sociales. Entonces, el trabajo social tiene respaldo de más de un siglo, ¿no?, de historia. Entonces, ellos surgen en Inglaterra, en la Revolución Industrial, y en Estados Unidos, donde se estructura como disciplina y profesión gracias a dos pioneras, ¿no?, que conocemos, Mary Ellen Richmond y Laura Jane Addams, ¿no?, que hasta quien sistematiza y teoriza, ¿no?, el trabajo social. Y hasta hoy en día, toda trabajadora social tenemos conocimiento de su libro, que es El Diagnóstico Social. Entonces, en el Perú, el 30 de abril de 1937, con la ley 8530, se institucionalizó la profesión de servicio social. Y ya en el 25 de julio de 1979, con la ley 22610, se da la creación del Colegio de Asistentes Sociales como entidad autónoma de derecho público interno con personería jurídica. Esta ley, que fue modificada, ¿no?, en el año 2003 con la ley 27918, que modifica el nombre de asistentes sociales por el Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú, Trabajadores Sociales del Perú, como una forma de reconceptualizar, ¿no?, nuestro accionar, alejándonos así del asistencialismo, para poder hacer al sujeto, en este caso al objeto de estudio, partícipe de su cambio de transformación, ¿no?, de su transformación, de la búsqueda de calidad de vida. O sea, es aquí el ente el que tiene que participar en este proceso. Entonces, la profesión de trabajo social se ejercita con respeto de los estatutos, el Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú. Tenemos la ley 30112, que regula el ejercicio profesional en todos los ámbitos y dependencias del sector público y privado. Entonces, dentro de nuestro rol de trabajador social, el trabajador social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos que viven las personas, las familias, grupos, organizaciones y comunidades. A partir de ello, participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano y promueve el ejercicio de los derechos. Así, a la vez, nosotros tenemos también el desarrollo de especialidades, ¿no?, dentro de salud mental, rehabilitación, bienestar personal, terapia familiar, infancia, adolescencia, violencia familiar, gerontología social, orientación y bienestar del educando, ¿no? Son especialidades que nosotros podemos realizar. Ya hace poco, el año pasado, en el 2022, en febrero, se da la ley 31523, que modifica la ley 30112, en la cual se modifica este artículo 6, ¿no?, acerca de los derechos, que nosotros tenemos el derecho de poder desarrollar nuestra labor en un ambiente adecuado para la salud física, mental e integral personal, ¿no?, así como contar con los recursos humanos y materiales necesarios. A la vez, también nos menciona, ¿no?, que el cargo de dirección de mayor jerarquía de la unidad orgánica de trabajo social, ya sea servicio social o bienestar social, tiene que ser, corresponde, ¿no?, o tiene que ser ocupado necesariamente por una trabajadora social. Bueno, yéndonos ahora al campo de la salud, nuestra intervención, ¿no? ¿Cómo define la OMS la salud? La Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Doy a conocer este pequeño concepto porque aquí podemos ver de que se tiene una visión más amplia, una visión integral, ¿no?, en el cual el binomio de salud y enfermedad incorpora no solamente una perspectiva biomédica, sino también una perspectiva psicosocial, cultural, ¿no?, e incluso espiritual. Es ahí donde la importancia de la intervención de las ciencias sociales, especialmente de trabajo social, para poder conocer, investigar, intervenir y realizar el acompañamiento del paciente y o familia en el proceso de salud y enfermedad.
Entonces, dentro de las técnicas que nosotros utilizamos para poder potenciar, ¿no? Potencializar la praxis, nuestro ejercicio profesional, tenemos el APGAR familiar, que nos sirve para medir la funcionalidad familiar percibido por cada miembro de la familia, el mapa de redes, que también es para medir gradientes de la intensidad o lejanía que el usuario tiene con diversas esferas sociales, ¿no? Ahí podemos detectar las redes de apoyo, ¿no? Institucionales, interinstitucionales también. La línea de sucesos familiares, que es específicamente para casos sociales, ¿no? Que es similar al cronograma, que sirve para detectar los sucesos importantes en la vida de las personas. Así también tenemos la observación, que es una observación, esta técnica es una observación minuciosa, ¿no? Que se diferencia mucho el mirar, ¿no? En la cual se observa a la persona o contexto para obtener conocimiento sobre su comportamiento y características. Cuando nosotros realizamos una entrevista, ¿no? El primer contacto con la familia, tenemos que utilizar esta técnica, o utilizamos esta técnica porque tenemos que ver la forma de cómo el familiar se expresa del paciente, cómo expresa sus necesidades del paciente, lo que quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, también tenemos el genograma, que es utilizado en muchas instituciones también de salud, que es el árbol genealógico específico que representa la posición que ocupa la persona usuaria o el paciente en su estructura de parentesco, ¿no? Explorando las diferentes relaciones establecidas entre sus miembros en el momento de una evaluación diagnóstica. Tenemos a la vez otra de las técnicas, que es la revisión documentaria, que consiste en la identificación, recojo y análisis de documentos relacionados con el hecho, con la persona, ¿no? Estudiada en este caso. Aquí vamos a utilizar esta técnica, especialmente cuando nos llegan aquí al hospital, ¿no? Pacientes sin identificación. Entonces nosotros necesitamos recabar información, tenemos que ver las fichas RENIEC, tenemos que coordinar con la estación policial para poder ver si es que hay alguna manifestación policial que involucre de repente a algún familiar y nosotros poder contactar, ¿no? O también nos remontamos a las historias clínicas, quiénes han sido los primeros responsables, toda una investigación, dentro de la investigación, nuestra revisión documentaria que se realiza. Y tenemos la técnica que es la entrevista, que considero que es una de las más importantes de las técnicas en trabajo social, que se utiliza para el conocimiento a profundidad de determinados contextos o personas, ¿no? Mediante esta entrevista, generalmente de ser estructurada se puede convertir a una entrevista semiestructurada. Lo utilizamos para poder conocer la realidad del paciente, las necesidades del paciente, ¿no? Su historial familiar, para poder conocer la dinámica familiar, en la realización de nuestra ficha socioeconómica familiar, ¿no? Entonces la entrevista es básica, todo trabajador social utilizamos esta técnica. A la vez tenemos la visita domiciliaria, que es la acción de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo de conseguir información. Esta visita domiciliaria nos ayuda a conocer la realidad de los hechos, porque muchas veces la entrevista puede diferir a la realidad cuando nosotros realizamos esta visita domiciliaria, ¿no? Es ahí donde nosotros podemos detectar las necesidades y valorar la situación real de la persona dentro de su núcleo social primario. Y esta visita domiciliaria es importante, es una de las técnicas que también nos caracteriza al trabajador social, ¿no? Manejamos aquí en el Hospital Loaiza instrumentos como es la ficha socioeconómica familiar. Esta ficha socioeconómica familiar tiene indicadores de salud, donde se ven datos personales, redes de apoyo familiares, ¿no? Contactos, la dinámica familiar, para poder ver el tipo de familia, ¿no? Si es una familia nuclear, una familia monoparental, ¿no? Sin nido, o sea, todo ello gracias a la ficha socioeconómica familiar, donde también van el aspecto económico, el tipo de vivienda, todo respecto, ¿no? a un paciente, en la cual nosotros vamos a poder valorar, ¿no? Un diagnóstico social a través de esta ficha socioeconómica familiar. Tenemos el informe social, que se da generalmente, ¿no? Después de una visita domiciliaria. Este informe social en distintas instituciones
por ejemplo, en el Ministerio Público o en el Centro de Emergencia Mujer, el informe social es un instrumento o es un documento legal que muchas veces es utilizado como un medio probatorio para poder solicitar medidas de protección, ¿no? hacia una persona que es presunta víctima de violencia. En nuestro caso, en el hospital, ¿no? En el sector salud, un informe social es utilizado para poder solicitar, gestionar apoyo social hacia los pacientes, ¿no? A través de instituciones, ya sea interinstitucional o incluso, ¿no? Institucional, dentro de. Entonces, este informe social recaba, es un informe confidencial, ¿no? En el cual se plasma todo lo primordial de un paciente, ¿no? Donde se plasma el diagnóstico social, el tipo de familia, la dinámica familiar, cómo se desarrolla, quién es la persona que sustenta los gastos, su canasta básica familiar, ¿no? Con cuántos familiares en sí cuenta esta persona, cuáles son los factores de protectores, factores de riesgo, ¿no? A la vez contamos con el galeno, que es un instrumento que nos apoya para poder evaluar si un paciente es continuador, es un paciente nuevo o es un paciente reingresante. Tenemos el sistema de servicio social, que es un sistema digital en el cual nosotros podemos realizar la exoneración, ¿no? Ya sea la exoneración parcial, la exoneración total, de acuerdo a la evaluación socioeconómica familiar que nosotros realizamos. La historia clínica, que también es un instrumento en el cual nosotros nos apoyamos para poder hacerle seguimiento al paciente. El diagnóstico médico es muy importante porque ese diagnóstico médico también va dentro del informe social, ¿no? La ficha RENIEC, el sistema Su Salud, en la cual podemos corroborar si es que este paciente cuenta con e-salud, cuenta con el sistema SIS gratuito o sanidad, ¿no? O otro tipo de seguro privado. Y la ficha de visita domiciliaria, ¿no? Valga la redundancia, se utiliza para las visitas domiciliarias. Tenemos, de repente se me están yendo algunos instrumentos más, pero estos son los que generalmente utilizamos, ¿no? El trabajador social en salud es el profesional que conoce las necesidades sociales que afectan en el proceso de salud y enfermedad. Identifica las redes familiares y promueve el uso de recursos disponibles, ¿no? Nosotros como trabajadoras sociales cumplimos un rol muy importante en el sector salud porque tenemos una mirada global, ¿no? Global en el proceso de enfermedad del paciente, ¿no? Generalmente, los métodos que nosotros seguimos es primero, la investigación o el estudio social de un paciente, ¿no? Tenemos que investigar de acuerdo al caso social que nosotros recibimos, ¿no? Que nosotros hacemos un prediagnóstico, de acuerdo a ello, ¿no? Tenemos que realizar toda una investigación, un estudio social. Recién a través de ello podemos tener una interpretación diagnóstica, un diagnóstico social, ¿no? A través del CIE-10, ¿no? Ya teniendo el diagnóstico social, planificamos qué acciones vamos a tomar para poder, ¿no? Realizar ese acompañamiento, para poder brindar el apoyo al paciente. Y la ejecución, es la ejecución de actividades, y finalmente evaluamos, ¿no? Si estas actividades planificadas han sido las óptimas o han tenido resultado, no han tenido resultado, porque algunas de estas pues no siempre se logran, ¿no? Se logra conseguir algo, pero el proceso metodológico es este, ¿no? Ahora, el Departamento de Servicio Social cuenta con 3 servicios. Uno de los servicios es el servicio de emergencia, el servicio de hospitalización y consultorio externo. Entonces, si bien es cierto, me estoy enfocando en el servicio de hospitalización, me voy a enfocar en ese tema, pero es importante que dé a conocer, ¿no? Que las colegas del servicio de emergencia, con el trabajo que realiza el servicio de hospitalización, es un trabajo complementario, un trabajo que se complementa. Las colegas del servicio de emergencia cumplen una función que es operativa, ¿no? Que es que ellos tienen que estar alerta estas 24 horas que se brinda la atención a los pacientes, tienen que estar alerta, es un trabajo mucho más rápido que tienen que realizar ellas, ¿no? Y es
es la primera cara del Departamento de Servicio Social. Son las personas que tienen el primer contacto con los familiares o con las personas responsables, quienes condujeron o quienes acompañaron a los pacientes, ¿no? A poder hospitalizarse, a poder ingresar por emergencia. Tengo la oportunidad de haber podido laborar en 3 hospitales, ¿no? En 3 hospitales diferentes. El hospital de Jauja, ¿no? El Domingo La Begoya, el Hospital General de Jaén y el hospital de Puente Piedra, el hospital Lanfranco Laos. Entonces, las necesidades en cada hospital son distintas y la forma de trabajo también, ¿no? Y la forma de trabajo, el accionar, es de acuerdo a la realidad de cada hospital, de acuerdo a la realidad, al contexto, ¿no? La realidad de cada paciente. En este caso, en Hospital Loaiza, todo paciente que ingresa por el servicio de emergencia se le apertura una ficha socioeconómica familiar. Todo paciente. En otros hospitales, generalmente ¿no? Se aplica una ficha socioeconómica familiar a un caso social, ¿no? A un caso social. En este caso no. En el Hospital Loaiza, todo paciente, ¿no? Así como cuenta con su historia clínica, cuenta también con una ficha socioeconómica familiar. ¿Y por qué? Porque un paciente que puede ingresar, no ser un caso social, ¿no? Cuenta con redes familiares, tal vez, ¿no? Cuenta con el CIS gratuito, es de Lima, no es de provincia, porque también tenemos pacientes de provincia, ¿no? Que no tienen familiares aquí. Entonces, puede ingresar perdón, ¿no? Un paciente que no sea considerado caso social, pero durante su hospitalización puede convertirse en un caso social, ya sea porque requiere unidades de sangre, ¿no? Y no tiene, solamente sus familiares son adultos mayores, no tiene donantes, su diagnóstico médico hace que necesiten más, necesiten donantes, o de repente el CIS no está coberturando medicamentos y su economía, hay un cambio, ¿no? Debido a la enfermedad del paciente. Entonces, un paciente puede convertirse en un caso social. Entonces, es necesario que las colegas de emergencia que realicen ellas estas fichas socioeconómicas familiar, lo realicen a los pacientes porque cuando ya pasan la hospitalización, a veces o muchas veces se pierde el contacto con la familia. Entonces no hay forma a veces de poder localizar, pero gracias al trabajo que también realizan nuestras colegas de emergencia, nosotros le damos una continuidad. Entonces cuando ya el paciente pasa a hospitalizados, la ficha social también pasa al servicio de hospitalización para continuar con el seguimiento, ¿no? Nosotros en hospitalización hacemos un seguimiento mucho más profundo en el estudio socioeconómico familiar, porque una ficha social o una ficha socioeconómica familiar al menos te demora un lapso de 15, 20, ¿no? Hasta 30 minutos. Y entendemos que de repente en emergencia, ¿no? El familiar del paciente o el paciente está en esa situación de emergencia, ¿no? No te va a poder dar, o no te va a poder brindar, o no vas a poder realizar un diagnóstico. O sea, solamente tienes un prediagnóstico, ¿no? Que es lo que realizan nuestras colegas de emergencia, ¿no? Si en caso no cuentan con este tiempo, ¿no? Porque hay pacientes que también se quedan en emergencia días, ¿no? 2 días, ¿no? Entonces ahí sí pueden lograr tal vez un diagnóstico definitivo. Entonces nosotros realizamos el seguimiento, las gestiones, ¿no? El acompañamiento a los pacientes que ya pasan a hospitalización. Entonces es un trabajo muy coordinado que se realiza entre los servicios, ¿no? Ahora, entre los retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el ejercicio de nuestra profesión, tenemos ya de por sí el trabajo con población vulnerable, es un reto, ¿no? Y manejar los casos sociales, porque cada persona es un mundo, es un reto para nosotras. Pero nos vamos a enfocar en lo que son uno de estos grandes retos, que hace poco tuve el agrado de poder, ¿no? Participar en una capacitación, donde generalmente todos los hospitales tenemos este problema, que es el abandono de pacientes adultos mayores o pacientes indigentes adultos, ¿no? Que se encuentran pacientes postrados, quienes se encuentran en los hospitales, y es la falta de albergues. Entonces es un problema, es un reto que nosotros enfrentamos.
con el manejo de estos pacientes indigentes, ya sean adultos o adultos mayores. Ahora, entre ellos dos podemos dividirlos, si así fuera, ¿no? Entre adultos o pacientes indigentes, postrados, ¿no? Que de repente vienen o anteriormente podían solventarse o podían realizar algún tipo de actividad, ¿no? No sé, pedir limosna, algunos limpian los carros. Entonces, de cierta manera, ellos ya se generaban o se sustentaban ellos, ¿no? Sobrevivían, porque eso no es vivir, ¿no? Entonces, de cierta manera, ellos ingresaron, por así decirlo, ¿no? Caminando, pero ya en el proceso de repente este paciente queda postrado por una ACV o por por una ACV o por un pie diabético, ¿no? Entonces, la situación cambia. O personas que son adultos y que son indigentes, pero pueden caminar, pacientes indigentes que de cierta manera aún pueden, ¿no? Solventarse, sobrevivir dentro de la sociedad, ¿no? Que es un problema que en realidad el día de hoy, pues, hay leyes que sí protegen al adulto mayor, pero no se está logrando cumplir este fin, ¿no? Entonces, estos adultos mayores a veces ingresan sin identificación, sin CIS, con adicciones. Generalmente, cuando estos pacientes adultos mayores ingresan, lo que nosotros realizamos es el apoyo social, porque ya en emergencia hemos tenido un prediagnóstico, ¿no? Entonces, se brinda el apoyo social, se investiga, buscamos la red familiar, ¿no? Todo en trabajo coordinado con la estación policial del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? Quienes nos facilitan también el trabajo, nos ayudan a ver si es que de repente tienen alguna manifestación policial, una ocurrencia policial, para poder ver si es que se involucran algunos familiares y nosotros poder ver la forma, poder realizar las visitas, todo ello. Coordinamos con el equipo multidisciplinario, ¿no? El personal médico, enfermera, para poder informar sobre esto, sobre la condición del paciente, ¿no? Y trabajar y realizarle un seguimiento continuo, un acompañamiento, ¿no? Estos pacientes que a veces ingresan sin CIS porque no tienen identificación. Entonces gestionamos también el DNI de los pacientes que son indigentes, ¿no? El CIS para que hoy puedan acceder al CIS, ¿no? En este caso, si es que el caso lo amerita, ¿no? Realizamos la visita domiciliaria. En este caso, si es que ubicamos a los familiares, ¿no? A través de la ficha RENIEC, ¿no? Si es que hay familiares. O también realizamos la visita hacia el sector, donde se ha encontrado al paciente, donde el paciente pernoctaba, para poder conocer la realidad, cuánto tiempo ha estado viviendo ahí, ¿no? Conocer la realidad de este paciente. Y se realiza el informe social. Todo paciente indigente, adulto mayor, debe de contar con un informe social, ¿no? Se realiza la búsqueda de agentes protectores, redes de apoyo, ¿no? Y se elabora el expediente del caso social. Disculpen, creo que la batería se está acabando, se está apagando. ¿Ya? Entonces, se elabora el expediente del caso social, que es el informe social, el informe médico, el informe psiquiátrico, el informe de rayos X tórax, el exámenes auxiliares, como son análisis hepáticos, VIH, VDRL, COVID. Todos estos documentos tenemos que gestionarlo para poder hacer de conocimiento al MIM, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la DIPAM, puedan evaluar y puedan buscar un albergue para estos pacientes que quedan postrados, ¿no? Porque un paciente postrado, lastimosamente, ¿no? Ellos tienen que sí o sí ir a un albergue. Y el MIM son ellos los que manejan estos casos, son ellos los encargados de poder ubicarles un albergue a estos pacientes. A veces los pacientes adultos mayores que están caminando, que de repente vinieron, ¿no? Por una emergencia, lo trajo el SAMU de repente, y ellos tienen algunas adicciones, nosotros no podemos retener a los pacientes, y lastimosamente ellos no esperan de repente el apoyo de estas instituciones, ¿no? Como es el REMAR u otras instituciones que pueden apoyar a personas con adicciones,
no los podemos retener. Ellos lastimosamente a veces se integran nuevamente, ¿no? Se reincorporan a su vida social que estaban realizando. Pero con los pacientes que son postrados, ¿no? Ellos sí o sí tienen que acudir a un albergue, así tengan adicciones, ¿no? Tienen que acudir a un albergue. Y si bien es cierto, ha sido una problemática bien grande aquí en el Hospital Loaiza, eh, porque hemos tenido, debido a que el Hospital Loaiza se caracteriza por la atención y por el acogimiento, ¿no? Que no se niega la atención a nadie y vienen pacientes desde San Juan del Gancho, desde Comas, vienen pacientes de distintos distritos y vienen porque algunos manifiestan, ¿no? De que en otros hospitales no lo reciben, porque sí, una problemática que no se puede, o que nosotras las trabajadoras sociales, se nos es un reto, es poder darle calidad de vida a ellos, ¿no? Poder apoyarles en esa búsqueda, ¿no? En ese cambio social que ellos necesitan en este momento, ¿no? Personas totalmente vulnerables. Y nosotros tenemos que acudir por ello, ¿no? A contactar a ONGs, ya sea albergues de iglesias cristianas, católicas, ¿no? Buscamos a través de las redes sociales, Facebook, hacemos contactos, ¿no? Para poder no solamente esperar el trabajo que realiza el MIM, ¿no? Nosotros realizamos un trabajo silencioso para la búsqueda de albergue para estos pacientes, ¿no? Que muchas veces nos conlleva fuera del horario de trabajo también, porque es el compromiso que nosotros tenemos con los pacientes. El año pasado, bueno, con este año hemos sacado hacia 5 pacientes, ¿no? A un albergue que no es del Ministerio, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, son de iglesias cristianas, ¿no? Que nos han apoyado, el Padre Omar, la, la Iglesia Sembrando Esperanza, María Arauz, que es toda gestión, ¿no? Nosotros tratamos de no perder el contacto con las personas quienes han traído, porque a veces los traen los vecinos o las personas que viven en ese sector. Entonces tratamos de no perder el contacto porque son ellas las que nos van a apoyar, son ellas con las que vamos a trabajar para que ellas también se movilicen, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo el que realizamos porque a veces no se consigue tan rápido esta consecución de albergues, es bastante difícil y no es solamente el Hospital Loaiza. En esta capacitación que asistí, una de las colegas dijo de que tenía un paciente ya 3 años en espera de un albergue. 3 años, ¿no? Y hace poco nosotros tuvimos también un paciente, ¿no? Que era, bueno, ya era de un año, aproximadamente año y medio, ¿no? Que no se conseguía, que ya se había enviado los documentos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya contaba con una resolución, ¿no? Esta resolución para búsqueda de albergue. Entonces, ya ellos, aún así, no se conseguía el cupo, ¿no? El Ministerio de la Mujer no conseguía el cupo. Y bueno, nuestro paciente lastimosamente falleció, ¿no? Porque el hospital no es un lugar donde puede estar o permanecer una persona que ya está de alta, ya está en condición de alta. Este es un foco infeccioso, ¿no? Está expuesto a contraer enfermedades intrahospitalarias. Otro de los retos que nosotros enfrentamos es con pacientes con problemas de soporte familiar, ya sean adultos que viven solos, ¿no? En este caso, nosotros brindamos apoyo social, coordinación, siempre vamos a tener la coordinación interinstitucional, ¿no? Coordinamos con la estación policial para la búsqueda de familiares, no solamente para la búsqueda de familiares, porque muchos de ellos, estos pacientes que viven solos, tienen, ¿no? Soporte familiar, pero es escaso, ya sea de un sobrino, de una prima, de una hermana, quienes han traído al paciente, ¿no? Y emergencia sí ubica o capta a estos familiares, sin embargo, nunca más vuelven a contestar el teléfono, o ya no vienen a visitar a su paciente cuando pasa hospitalizados. ¿Por qué? Porque ya saben el diagnóstico y generalmente se abandona a estas personas o se deja, ¿no? Se desentiende de estas personas cuando ellos tienen un diagnóstico que se necesite el cuidado de otra persona, ¿no? Son dependientes, entonces llegan pacientes que son portadores de tubo de tracostomía, pacientes con ACV, con secuelas de ACV, entonces
Es ahí donde a veces, como no hay, ¿no?, un vínculo familiar fuerte, es donde los familiares lejanos o familiares que han compartido con ese paciente, ¿no?, se desentienden. Y es ahí también donde nosotros trabajamos con los efectivos policiales, quienes muchas veces nos ayudan, ¿no?, a poder ir a esos domicilios, ¿no?, a través de la comisaría más cercana a esa jurisdicción, ¿no? Entonces, nos apoyan y trabajamos con ellos, ¿no? Se contacta a los familiares. Siempre trabajamos, la primera instancia es la sensibilización. Tratamos de persuadir, de sensibilizar al paciente, ¿no?, a los familiares de los pacientes, para fortalecer el vínculo familiar, ¿no?, para fortalecer, para que ellos se concienticen y no abandonen a sus familiares, ¿no? Pero muchas veces estas personas que también son abandonadas, ¿no?, son adultos que tienen hijos, sin embargo, tienen un historial, ¿no?, un historial familiar, un historial social, que, que es difícil nosotros poder persuadir, poder intervenir, ¿no? Sensibilizar a los hijos, porque a veces estos hijos no han recibido la atención de sus padres, o han sido desentendidos, nunca recibieron una pensión de alimento, nunca, o fueron abandonados pues a los 11 años, ¿no? Entonces, cuando llamamos muchas veces a los hijos de ellos, ¿no?, buscamos a través, investigamos, pues, es triste porque hay un resentimiento, ¿no?, hacia ellos. Entonces es difícil trabajar ahí la sensibilización porque en su corazón, pues, por todo lo que han vivido, ¿no?, les es difícil solidarizarse con sus padres. Entonces, también damos a conocer, ¿no?, la ley, ¿no?, del adulto mayor, la responsabilidad que tienen como hijos. Nos apoyamos de los efectivos policiales en muchos casos. Muchas veces logramos la unión familiar, ¿no?, a través de la sensibilización, pero muchas veces también, ¿no? Es una tarea bastante ardua la que tenemos que realizar para poder fortalecer un vínculo familiar. Entonces, brindamos la consejería social y se gestiona el apoyo social para el paciente, donde se involucra al familiar o red de apoyo. Muchas veces, los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que ingresan y que tienen, ¿no?, sobrinos, pacientes que nunca han tenido, no tienen hijos, que han sido personas solteras, adultos, que han tenido sobrinos, han tenido primas, han tenido hermanas, ¿no?, que eran de condición económica baja, ¿no?, con condición económica pobre. Entonces, cuando ellos se hospitalizan, ¿no?, de repente ellos, antes de ingresar al hospital, antes de tener esta enfermedad, ellos se podían solventar a sí mismos, ¿no? Pero ahora que cuando tienen un diagnóstico y esos pacientes, ¿no?, quedan postrados, estas personas que podían solventarse solas, pero cuentan con familiares como hermanos, ¿no?, sobrinos, no hijos, entonces, que hay un vínculo de cierta manera, ¿no?, que se ha fortalecido. Sin embargo, viéndolo así, ¿no?, si para nosotros es bastante difícil, ¿no?, manejar un caso de un paciente postrado, la atención cuando ya está de alta, ¿no? Para ellos, que no son hijos o no tienen un vínculo familiar fuerte, cuando el doctor les menciona que el paciente ya está de alta, ¿no?, el paciente es portador de tubo de traqueostomía, el paciente necesita un colchón antiescaras para el momento del alta, el paciente se tiene que realizar las aspiraciones, ¿no? El paciente tiene que, si tiene escaras, se tiene que limpiar, la curación, se le tiene que voltear cada 4 horas para que cambie de posición. Entonces, toda esa información que se le da al familiar del paciente es chocante. Y muchas veces ellos no dicen, pues no, no es es mi tío, es mi primo, no, yo no me puedo hacer responsable, no, es mi tío, lo quiero, sí, pero yo no me puedo hacer responsable. Entonces, es ahí donde a veces pues abandonan a los pacientes. Pero nosotros que ya tenemos un previo estudio y podemos ver de que hay un vínculo, de que si le he estado visitando al paciente es porque hay un vínculo, es porque hay un aprecio, hay un cariño, ¿no? Entonces, tratamos de que la persona que ha recibido este cambio, porque es un cambio, ¿no? Es un cambio total para esta persona, hacerse cargo de alguien, ¿no?, darle calidad de vida, es bastante difícil, más aún si es que no cuentas con los recursos económicos. Entonces nosotros tratamos
de disminuir esta carga a través de gestionando, a través de enseñándoles a ellos que con la gestión pueden conseguir cosas, pueden conseguir apoyo, que no están solos, que cuentan con un centro de salud, quienes les pueden brindar apoyo en las curaciones, que hay instituciones como la Davaminsa, ¿no? El año pasado hemos trabajado muy bien con la Davaminsa, ¿no? Con la licenciada Margot, que en ese entonces nos apoyaba, y nos apoyó también en dos casos, en varios casos, ¿no? El año pasado, para la consecución de colchón antiescara y de una máquina de aspiración de secreciones. Entonces, darle eso o que ellos lo hayan conseguido, que ellos hayan ido, porque también para poder conseguir el apoyo de Davaminsa, nosotros tenemos que presentar el informe médico, el informe social, ¿no? Nosotros tenemos que elaborar este expediente y darle la orientación correspondiente al familiar para que el familiar se dirija y gestione ellos mismos, ¿no? Muchas veces sí, a veces cuando ya una gestión o cuando vemos decaer al familiar, cuando ya vemos ciertas cosas de que no quiero, no les voy a llevar al paciente, como que hay dudas, muchas veces tenemos que ir incluso, ¿no? Tanto es el compromiso que tenemos que darle un acompañamiento más cercano. ¿Para qué? Para que ellos, así como están recibiendo el apoyo, puedan responsabilizarse de estas personas. Y es así donde tratamos de disminuir, ¿no? De brindarles redes de apoyo para que ellos puedan responsabilizarse de sus familiares, porque al final familia es familia, ¿no? También tenemos el reto de pacientes extranjeros sin CIS. Entonces, generalmente los pacientes de nacionalidad ya sea, este año hemos tenido bastantes de venezolanos, ¿no? Ecuatorianos, entonces, generalmente cuando no tienen CIS es porque no tienen su carnet de extranjería. Entonces nosotros realizamos el seguimiento social, el contacto con familiares para poderles brindar la orientación sobre las gestiones a realizar para el trámite de carnet de extranjería, ¿no? Que es uno de los requisitos para que ellos puedan obtener el CIS. Se coordina con el equipo multidisciplinario, con médico, enfermera, ¿no? Gestionamos el informe médico para que ellos puedan obtener este carnet de extranjería. Coordinamos con migraciones para que a través, ¿no? de ellos, de estos trámites, puedan obtener el carnet de extranjería por vulnerabilidad, ¿no? Que más o menos demora de 8 a 15 días, ¿no? Mientras tanto, nosotros realizamos el apoyo social en la exoneración parcial de acuerdo a la evaluación socioeconómica. Ya puede ser parcial o total, ¿no? De acuerdo a la evaluación socioeconómica familiar. Brindamos el apoyo, es uno, ¿no? Pero también exigimos de que así como las personas peruanas, ¿no? Estén en regla, tengan su CIS, ¿no? Acudan a su centro de salud, elaboren su historia clínica, ¿no? También exigimos que ellos estén en regla. También pedimos o también orientamos para que el paciente extranjero, ¿no? El familiar, pueda poner en regla estos documentos, ¿no? Y pueda contar con el CIS. Entonces, a la par, nosotros vamos apoyando, pero ellos van haciendo la gestión correspondiente. Entonces, es la única forma de que comprometamos a los familiares, ¿no? Del paciente o al paciente, de poder regularizar y de poder acceder al sistema de salud gratuita, ¿no? Porque al final, si no realizamos esta gestión, va a venir, va a acudir siempre al hospital y vamos a tener siempre este problema. Entonces, lo que tratamos es de que ellos se pongan en regla y puedan tener el carnet de extranjería por vulnerabilidad para que puedan ser coberturados por el CIS. Se realiza el informe social a la vez, se contacta a ONGs, hay ONGs que apoyan a pacientes extranjeros, ¿no? Hemos trabajado con Hayas Perú, que es una ONG que ha brindado mucho apoyo a los pacientes aquí en el pabellón de medicina, a un paciente de nacionalidad extranjera que no tenía ningún familiar. Estos tipos de albergues, o perdón, de estos ONGs incluso dan un dinero, ¿no? Un monto económico para que ellos puedan alquilarse un cuarto, para que ellos puedan solventarse su alimentación, hasta que puedan mejorar las cosas, ¿no? Tenemos la ONG también Encuentros, que es ONGs que apoyan a pacientes extranjeros. Y tenemos otro de los retos, que son la atención de pacientes con presuntas víctimas de violencia o intento de feminicidio, donde a la vez también realizamos el seguimiento social,
el contacto con familiares, sensibilizamos, orientamos al familiar sobre la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Orientamos a los familiares para que ellos puedan poner, ¿no? Si en este caso no hay una denuncia o no ha intervenido el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que ellos puedan poner en conocimiento el presunto hecho de violencia. Se coordina con el equipo multidisciplinario del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Si bien es cierto, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Es la institución encargada, ¿no? Es responsable de estos actos. Nosotros tenemos que manejar con mucho tino estos tipos de casos a las personas los pacientes que han ingresado por intento de feminicidio, presuntas víctimas de violencia, porque no podemos revictimizar. Entonces trabajamos también, ¿no? Coordinando con el equipo multidisciplinario. Tenemos el reto también pacientes que requieren unidades de sangre, que hoy en día no hay una cultura de donación, ¿no? Pacientes con deudas de sangre, pacientes que por su diagnóstico médico necesitan 30, 40, 50 unidades de sangre, pacientes que son de provincia y que no tienen familiares aquí, ¿no? No tienen familiares en Lima y mucho menos van a tener personas que puedan ayudarlos a donar estas unidades de sangre, ¿no? Tenemos pacientes con CIS, que son pobres extremos. Se supone a veces, ¿no? Que un paciente con CIS debería de ser coberturado por el hospital, los medicamentos y todos estos, ¿no? Sin embargo, debido, ¿no? a la coyuntura social que estamos viviendo, debido a distintos factores, ¿no? Hay pacientes que tienen CIS, que son pobres extremos, porque ya de por sí todo paciente que tiene CIS es, de acuerdo a la evaluación del sistema de focalización de hogares, tiene un diagnóstico de pobre extremo. Pero hay pacientes con CIS que ingresan y que son pobres extremos. En la realidad son pobres extremos y no pueden comprar medicamentos, ¿no? Y muchas veces, por decirlo así, creen que nosotros a veces tenemos una varita mágica y le envían, ¿no? Ve a la asistenta social, ella te va a ayudar, o ve a la asistenta social, con unas recetas así. Pero sin embargo, es difícil, es un reto para nosotros porque se crean expectativas también en el paciente, ¿no? Nosotros no contamos con ningún fondo para la atención de estos. Lo que nosotros hacemos es gestionar, ¿no? Gestionar el apoyo en estas instituciones, con estas redes de apoyo. Muchas veces no tenemos éxito, muchas veces sí, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que enfrentar el día a día. Sin embargo, también, ¿no? Tratamos de investigar, de diagnosticar y de ver por qué están surgiendo estas cosas, ¿no? De hacerle seguimiento. De repente no se ha hecho el requerimiento de dichos medicamentos, no se ha hecho, o el área que está solicitando no lo hizo, ¿no? Entonces, tenemos que ver y poder coordinar para poder que estas cosas no se susciten, ¿no? Entonces, el trabajo con los casos sociales, cada persona es un mundo, y cada persona presenta distintos problemas, ¿no? Y nosotros tenemos que ver la forma de poderlo manejar. Los desafíos en el ejercicio de nuestra profesión, en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es, ¿no? de fortalecer el vínculo o unión familiar a través del trabajo coordinado con las colegas de trabajo social de los centros de salud. Es un desafío que tenemos, porque si hay tantos casos de abandono, ¿no? de los pacientes, es importante que se trabaje esto, que se trate de buscar, ¿no? la unión, el vínculo familiar, pero desde el trabajo descentralizado, porque aquí ya vienen, son dirigidos al hospital, pero es difícil contactar. Entonces es más fácil el trabajo cuando se realiza, ¿no? Estoy en un centro de salud y veo que tengo ahí una persona que vive sola o es indigente, entonces intervengo. Entonces como que el trabajo, esto es uno de los desafíos que nosotros tenemos, ¿no? Para que el trabajo o sea mayor el cambio que nosotros podemos apoyar para la intervención. A la vez también tenemos que uno de los desafíos es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la DIPAM, no vea como un espacio donde el paciente puede esperar la consecución de un cupo para un albergue que supere más de los 6 meses, ¿no? Hay pacientes, como le mencioné, que en otros hospitales y que en nuestro mismo hospital también están en espera de 6, 1 año, ¿no? Y si bien es cierto, sí, a veces
cuando un paciente está en la calle y se llama al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ellos acuden, ¿no? Porque es un paciente que está vulnerable, está en la calle, o sea, un paciente, pero a veces, ¿no? No sé, tal vez me equivoque, pero cuando ya está en el hospital, está en un techo, o bueno, no tiene alimentación, pero no debería de ser visto de esa forma, ¿no? Porque estas no son condiciones para tener a un paciente en espera de un albergue más de 6 meses, ¿no? Porque se le expone, se pone en riesgo la vida de este paciente de contraer alguna enfermedad, si ya está dado de alta. Entonces, se deben de buscar otras alternativas para el manejo de casos. Justo hace poco, ¿no? La jefatura del Departamento de Servicio Social, ¿no? Que está a cargo de la licenciada Marieta Vilca, eh, ella está realizando, ¿no? Este trabajo con la Municipalidad de Lima, con otro equipo más, ¿no? De médicos para que se pueda dar solución a este caso, ¿no? También está solicitando una mesa de diálogo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poner a pesar de que ellos ya conocen, porque todos los expedientes de los pacientes que se encuentran en abandono están en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Se está pidiendo esta mesa de diálogo para que se profundice más este tema, ¿no? Y tampoco no se quite una oportunidad, ¿no? A los pacientes que necesitan acceder a una cama, y a la vez no se ponga en riesgo la vida de los pacientes que están aquí, ¿no? En espera de un albergue más de 6 meses. Sensibilización para la donación de sangre, ¿no? Uno de los desafíos, continuar con la búsqueda de redes de apoyo, que es bastante difícil debido a la coyuntura social que estamos viviendo, ¿no? Fortalecer las potencialidades de las familias, enseñarles a reconocer los factores protectores, redes de apoyo, manejo de sus propios recursos, ¿no? Que ante un cambio, ¿no? Ya sea en la familia, ellos tienen que buscar, tenemos que darles las herramientas, las orientaciones correspondientes para que ellos puedan realizar el manejo de sus propios recursos, ¿no? Educar y enseñar a la población a la solidaridad con las demás personas, mostrando redes de apoyo donde acudir, ¿no? No solamente apoyarlo, contraerlo al hospital, sino también cuando ya nosotros pues, somos vedores de que la persona es una persona indigente y lo veo dormir fuera de mi casa, entonces inmediatamente, ¿no? Contactarme con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que ellos tengan conocimiento del caso y no esperar a que estas personas se deteriore su salud y vengan aquí al Hospital Loaiza, ¿no? Donde ya se puede hacer mucho menos si es que se deteriora la salud de esto, ¿no? Nuestros desafíos también es, continuemos brindando el acompañamiento con pensamiento crítico en el proceso de salud y enfermedad del paciente, ¿no? Que seamos partícipes activos en la potenciación de nuestras habilidades blandas. Todo trabajador social se identifica por la comunicación y escucha activa. Nosotros debemos o tenemos esa capacidad de liderazgo, la planificación, la flexibilidad, la empatía, la negociación, son características de una trabajadora social, ¿no? Y que el desafío más importante es que sigamos trabajando con las habilidades sociales que caracterizan a una trabajadora social, con vocación de servicio y buen trato al paciente, ¿no? Son los desafíos que puedo mostrar, que nosotros no perdamos esa vocación de servicio, que sigamos trabajando en bienestar, ¿no? de estas personas que son las más vulnerables. Bueno, eso sería todo. Feliz 86 aniversario a la trabajadora social. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada González. ¿Podría, por favor, brindarnos alguna recomendación final? Bueno, lo único es, muy aparte que mañana es un día muy importante, que revaloremos más, ¿no? Nuestra carrera, nuestra profesión, el qué hacer, nuestro ejercicio en la práctica, ¿no? De la trabajadora social, que continuemos trabajando con vocación de servicio, ¿no? La razón de ser de un personal de salud o de una trabajadora social es el paciente, y nos debemos a ellos, entonces que continuemos trabajando con la vocación de servicio que nos caracteriza, ¿no? Que para eso nos formamos, que para eso somos trabajadoras sociales. Gracias. Nuevamente felicitarla, licenciada, y agradecer a todos por su participación y todos aquellos
por conectarse y a invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, licenciado.